Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Tele Yucatán Te Informa. Es un gusto estar aquí en su espacio informativo de las 8 de la noche. Y por supuesto, es un placer iniciar la semana con usted y con la atenta invitación a que se quede con nosotros para mantenerse muy bien informado a total detalle de lo que sucede en nuestro estado. Nos acompaña, como cada noche, Patricia Espinosa, informando en lengua de señas mexicana. Es un gusto compartir esta mesa de información con mi amiga y compañera Lenny Magaña. Lenny, buenas noches. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Es un gusto iniciar la semana contigo, por supuesto también con todos ustedes que noche a noche nos acompañan en este su espacio Tele Yucatán Te Informa, ya sea a través de la señal de Tele Yucatán o también por las redes sociales. Estamos en Facebook como Tele Yucatán. Nosotros estamos completamente en vivo desde las instalaciones de Tele Yucatán en la calle 33, Avenida Pérez Ponce por 56 Centro. El teléfono del estudio es el 940-7600 para que usted pueda comunicarse con nosotros. Y ahora sí nos vamos directo con las noticias. El gobernador Mauricio Vila Dosal impulsa a Yucatán como polo de desarrollo tecnológico. El gobernador precisamente atestiguó la firma de un convenio de colaboración entre la Universidad Politécnica de Yucatán y una reconocida firma internacional de la India para impulsar recurso humano altamente capacitado. El gobernador Mauricio Vila Dosal y Varma Budharahu, fundador de la empresa K-Square, compañía dedicada a la creación, diseño y construcción de soluciones digitales para el sector empresarial, acordaron estrechar lazos de colaboración para consolidar al Estado como polo de desarrollo tecnológico por medio de la formación y especialización de recursos humanos calificados. Para concretar la alianza, Vila Dosal atestiguó la firma del convenio entre el rector de la Universidad Politécnica de Yucatán, Gildardo Sánchez Santé, y Varma Budharahu, que se traducirá en el intercambio de alumnos y profesores del centro educativo con la empresa de capital de la India. El gobernador resaltó la importancia del acuerdo de colaboración con la empresa, pues representa amplia ventana de oportunidades para los jóvenes yucatecos y así poner en práctica lo aprendido en las aulas y adquieren nuevos conocimientos que solo se obtienen en la práctica. Con la vinculación entre el Estado y la empresa, se tendrá la oportunidad de incorporar a los jóvenes talentosos de comunidades para impulsar el desarrollo de los municipios. Desde el inicio de su gestión, Vila Dosal impulsa la promoción para atraer inversiones al Estado, que se traduzcan en más y mejores empleos a beneficios de las familias yucatecas. Con la alianza, estudiantes de la UPI realizarán sus prácticas profesionales en la compañía, desarrollarán proyectos conjuntos y facilitarán la estancia de expertos de K-Square en la universidad, dando paso al intercambio de conocimientos, planes y proyectos relacionados al diseño de sistemas de software, analítica y aplicación para el Internet de las Cosas. La firma, que comenzó a operar en el estado con 4 empleados en 2016 y ahora tiene 100, proyecta su expansión en los próximos 5 años en Yucatán, lapso en el que planea crecer 10 más la cantidad de empleados con que cuenta. Tele Yucatán Te Informa. Yucatán más seguro que nunca, y es que el estado se mantiene como un lugar, por supuesto, seguro para vivir. Como resultado del fortalecimiento a la seguridad que impulsa el gobernador Mauricio Vila Dosal y sociedad, los ciudadanos continúan considerando que viven en un lugar seguro, que se refleja en un descenso en el índice de percepción de inseguridad y la calificación positiva que otorgaron al desempeño de las autoridades de seguridad pública, según la encuesta nacional de seguridad pública urbana realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Con base en el reporte, la percepción de inseguridad entre los habitantes de Mérida disminuyó 8 puntos, al pasar de 38.5 a 30.2 puntos, reducción de más del 20% de marzo a junio pasado. La apreciación expresada por los ciudadanos por medio del indicador contrarresta significativamente con la media nacional de percepción de inseguridad, que aunque el índice del país se redujo 1 punto porcentual, se mantiene por encima de los 70 puntos, pasando del 74.6 al 73.9 en el mismo periodo. El estudio del INEGI sobresale Mérida en las ciudades con menor percepción de inseguridad en el país, teniendo la cifra más baja de la península y la segunda más baja nacional, solo por debajo de San Pedro Garza García en Nuevo León, con 18.9%. Así, la capital yucateca es considerada como una de las ciudades con mayor percepción de seguridad, por delante de Catepec y Naucalpan, en el Estado de México,
Villahermosa en Tabasco y Coatzacoalcos en Veracruz, donde la percepción de inseguridad rebasa los 90 puntos. La encuesta revela que Mérida es percibida como una de las ciudades más seguras para caminar de noche y al estar en los bancos. La capital yucateca es percibida como la segunda ciudad más segura al hacer uso de los cajeros automáticos, por debajo de Los Cabos, Baja California Sur. La percepción del desempeño de las autoridades de seguridad pública fue bien calificada por los yucatecos, pues el 80.5% de los habitantes mayores de 18 años consideró efectivo el desempeño de la policía estatal y 78% reiteró su confianza en la corporación. La encuesta evaluó diversos aspectos relacionados con la seguridad en zonas urbanas, la percepción, el conocimiento y las experiencias relacionadas con la inseguridad en su localidad. En esos rubros, la población de más de 18 años manifestó una percepción positiva en relación a la seguridad en el estado. Teleyucatán te informa. Capital Humano, fuerza que mueve y que también transforma a Yucatán en el marco de una edición más del Consejo Estatal Ordinario de la Confederación de Trabajadores de México, CTM. Se reconoció la estabilidad laboral que prevalece en Yucatán. En el 64º Consejo Estatal Ordinario de la Federación de Trabajadores de Yucatán, la Secretaria General de Gobierno María Fritz Sierra resaltó que el capital humano es la columna de la economía del Estado. Sin duda, son una pieza fundamental, como hemos dicho, para el desarrollo y la transformación de nuestro Estado. Por ello, para nuestro gobernador ha sido una prioridad desde el inicio de su administración crear las condiciones adecuadas para atraer inversiones que impulsen la generación de más y mejores fuentes de empleo. Como resultado de la estrategia, en enero se anunció la inversión de más de 5.500 millones de pesos de 7 empresas de capital local, nacional y extranjero, de los sectores automotriz, aeroespacial, médico y textil, que generaron 10.000 empleos directos y 34.000 indirectos. En días pasados, se dio a conocer que 9 empresas inmobiliarias, hoteleras, médicas, entre otras, invertirán más de 18.000 millones de pesos. La Federación de Trabajadores de Yucatán, que fundó Gonzalo Navarro Báez, celebró su 51º aniversario. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Muchos adultos mayores se encuentran en situación de vulnerabilidad cuando buscan un trabajo. Por eso se ha creado una estrategia cuyo objetivo es la de reducir las dificultades que enfrentan esta población para insertarse en el mercado laboral. En Yucatán hay una población total de 149,000 adultos mayores que trabajan, de los cuales más de 78,000, un 53% son hombres y el resto, poco más de 70,000, son mujeres, informó la directora del Servicio Nacional de Empleo de Yucatán, Iraís Barón Cermeño. La edad de los adultos mayores que continúan trabajando es de 60 años en adelante y con el programa Abriendo Espacios se han vinculado a más de 50 empresas que solicitan personal de 60 años en adelante y que cuentan con el distintivo Empresa Incluyente. Nosotros estamos haciendo esa concientización para las empresas para que se considere a partir de los 55 hasta los 70 años, hasta los 70 años nosotros estamos abriendo espacios a través de las empresas incluyentes que hoy se encuentran en el Estado. De enero a la fecha, a través de nuestras reuniones de sistema de empleo que llevamos bimestralmente con el sector empresarial, con el sector educativo, hemos generado ya 50 empresas que se suman a esta estrategia de Abriendo Espacios porque queremos transformar a Yucatán en un Yucatán incluyente. La finalidad del programa Abriendo Espacios es que hayan oportunidades para todos, principalmente para los adultos mayores y personas con discapacidad. Los primeros 3 meses nosotros les damos seguimiento y como bien sabrán, pues ya hoy no estamos aceptando un salario mínimo. Hoy para nosotros ya es indispensable que las empresas ofrezcan mínimo salario y medio, las debidas prestaciones de ley, porque pues estamos generando también pues que todo sea en base a la seguridad social. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia anunció que se realizará una edición más de la Expo Adulto Mayor durante el mes de agosto, el 14 y el 15, esto desde muy temprano, desde las 10 de la mañana, en el Salón Chichén Itzá del Centro de Convenciones Yucatán, siglo XXI, esto también con servicios completamente gratuitos.
para ofrecer en un mismo espacio gran variedad de oportunidades que cubran las necesidades que enfrentan a diario. El 14 y 15 de agosto se realizará la 10ª Expo Adulto Mayor 2019 en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Por primera vez, el evento tendrá la temática de recordar los años 30, 50, 60 y 70. Esta 10ª edición para nosotros es muy importante porque es un esfuerzo conjunto de varias dependencias, no solo a nivel estatal, sino a nivel federal, y también de universidades, de organizaciones de la sociedad civil que nos ocupan a este sector de la población como es los adultos mayores. Creo que es muy importante resaltar que por primera vez el Sistema Nacional de Empleo en Yucatán está participando con nosotros, porque no solo los adultos mayores, con empresas incluyentes, con empresas responsables. En horarios de 8 de la mañana a 9 de la noche se instalarán 53 stands de dependencias de gobierno, universidades, asociaciones civiles y 10 empresas incluyentes que reclutarán personal de 60 años en adelante. Además, se realizarán los concursos La Adulta y el Adulto Mayor del Año, así como un concurso de danzón. Tenemos la Adulto y Adulta Mayor del Año. Lo que les comentaba son adultos mayores que vienen del interior del estado a proporcionarnos y a hacernos saber cuáles son todavía los talentos que tienen, ¿no? A mostrarnos. Otra es el concurso de danzón, que eso va a ser una fiesta para nuestros adultos mayores. Y bueno, la temática que tenemos de la edad de oro, del cine de la edad de oro. Y bueno, estas colaboraciones interinstitucionales que estamos realizando es otra de las actividades, más aparte de los servicios. El hecho de que los adultos mayores se lleven servicios que regularmente están buscando en diferentes espacios y dárselos en un solo lugar, eso es algo muy importante. El Instituto de Capacitación para el Trabajo y la Fiscalía General del Estado ofrecerán cursos para adultos mayores y se realizarán pruebas gratuitas de Papá Nicolau y mamografías. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Y fíjese bien, con este espacio los docentes mejorarán sus competencias digitales. Uso de las tecnologías de la información y comunicación, apuntes de neurodidáctica y herramientas para enriquecer planes escolares apegados a las exigencias modernas son algunos temas que se abordarán a través del verano Fundación Telefónica-aprende.mx. Espacio de encuentro y estudio para docentes que promueve la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Al iniciar los trabajos de este curso, que consta de sesiones distribuidas en 60 horas, la titular de la dependencia, Loreto Villanueva Trujillo, resaltó el compromiso de las 300 profesoras y profesores que recibirán capacitación y bajo esa premisa. Esperamos que las aulas retomen ese carácter de impulsor de ideas, pensamientos y esa curiosidad natural que todos tenemos por aprender algo realmente interesante y que es la única que tiene la capacidad de despertar los talentos que de verdad pueden transformar a México y a Yucatán. Las capacitaciones se brindan en las instalaciones de los Centros de Desarrollo Educativo MAS de Mérida y Tizimín. Se impartirán 3 cursos secuenciados en TIC Medio, TIC Profesional e Innovación Profesional. Las clases combinan la modalidad presencial y en línea, de manera semanal y sabatina, según la sede seleccionada, y su contenido está orientado en formación integral del magisterio. Teleyucatán te informa. Nos vamos a la primera pausa comercial, no se despegue, aún tenemos más información aquí en Teleyucatán te informa. El PRD se reconstruye para seguir trabajando contigo por México. 30 años de lucha corroboran nuestros logros. Estamos de regreso para ganar de nuevo tu confianza. Y enfrentar los retos de los nuevos tiempos bajo la luz de un nuevo sol. Hoy iniciamos la campaña de afiliación para contribuir al fortalecimiento de nuestro país. México requiere un partido fuerte de izquierda, que vea por ti y por tu gente. Forma parte del PRD. Cambiando para ser mejores. PRD. No está chido. No está chido. No está chido. ¿Qué onda? ¿Quieres? No está chido. Beber alcohol antes de los 18 años no está chido. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si hay alerta de ciclón tropical, toma tus precauciones. Desconecta todos los aparatos eléctricos y el interruptor de energía. Si tu vivienda es frágil o el techo es de material endeble,
Identifica el refugio temporal más cercano a tu comunidad y trasládate allí. Sigue las recomendaciones de Protección Civil y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Ya estamos de regreso y por supuesto con más información. Come en las alturas. Dinner in the Sky llega al estado. Una experiencia inigualable donde podrás degustar desde las alturas un delicioso desayuno, comido, también cena con la vista de las playas yucatecas. Conoce Dinner in the Sky. Se trata de un restaurante flotante donde 22 comensales son suspendidos en una plataforma a 45 metros del suelo con la ayuda de una grúa, mientras disfrutan una experiencia gastronómica sobre el mar. La plataforma se eleva en la Marina Quinú, en Telchac, Puerto. Estás a punto de vivir una experiencia de alturas. Buen vuelo y buen provecho. José Armando Laris, primer chef invitado para deleitar el paladar de los comensales en el aire, dijo que trabajó en lugares tan bellos como París, pero nunca imaginó que serviría sus platillos en el aire. Los restaurantes en el suelo hay mucho, nada más hay uno en el cielo y tuve la oportunidad de cocinar para Dinner in the Sky. Cada chef trae su propuesta gastronómica. Yo en mi caso traté de rescatar los productos locales de aquí de Chac Puerto, como el pulpo, los dulces típicos, es lo que yo traje. Dinner in the Sky llegó hace 6 años a México y desde entonces más de 200 parejas se comprometieron en el aire. En Yucatán, en el primer vuelo que se realizó el jueves pasado, se comprometió la primera pareja. Estamos operando de jueves a domingo con paquetes de desayuno, comida y cena. Y todo es con previa reservación a través de nuestra página web. Dinner in the Sky permanecerá en Mérida hasta el 4 de agosto, así que si no le teme a las alturas, atrévase a vivir esta experiencia única. Con imágenes de Ana Pech, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. La Secretaría de Desarrollo Sustentable lucha por salvar a las tortugas marinas de la extinción, enfrentando a una de las especies más peligrosas para estos seres, el hombre. Las tortugas marinas libran una batalla por sobrevivir desde que nacen. Primero, para salir del nido que tiene entre 30 a 50 centímetros de profundidad, es decir, hasta 5 veces el tamaño de las pequeñas crías. Cuando por fin logran salir del cascarón, emprenden su travesía al mar y son presa fácil de algún animal o de ser aplastadas por un humano. Las tortugas, desde el momento que empiezan a eclosionar dentro del nido, comienzan un reto de sobrevivencia. Entre ellas van a tratar de salir. Algunas se quedarán abajo, las otras salen. Las que salen pueden ser depredadas por cualquier tipo de animal, pueden ser perros, gatos, zorros, zarigüeyas, cualquier mamífero que pase por allá, y las aves. Si sumamos la inconsciencia humana, el riesgo de morir antes de llegar al mar es mayor. Primeramente, el tránsito de cuatrimotos con los vehículos. Muchas veces tenemos playones que las personas creen que no pasa nada si meten sus vehículos a la playa. La cultura ancestral de consumir los huevos de tortuga disminuyó. En el mar también tienen depredadores. Las redes de los pescadores también ocasionan su muerte. La tortuga se enreda y pues sabemos que las tortugas necesitan respirar, entonces se enredan y se ahogan. Solo el 10% de las tortugas marinas llegan a la edad adulta y logran reproducirse. Una hembra anidante llega a poner alrededor de 150 huevos cada vez que hace un nido. Durante la temporada, la misma tortuga puede subir hasta 3 veces. Cada hembra puede poner alrededor de 450 huevos en 3 anidadas. En la temporada de anidación que inicia en abril y concluye en octubre, en Yucatán pueden brotar más de 200,000 tortugas. Desde hace 3 décadas, el Estado cuenta con un programa de protección y conservación de la tortuga marina que aplica la Secretaría de Desarrollo Sustentable. De abril a la fecha, 2.291 crías de tortugas se integraron a su hábitat natural.
El sábado se facilitó su viaje al mar a 50 crías en Sisal. ¿Qué le parece esta experiencia? Una experiencia maravillosa, primera vez en mi vida que lo veo y la verdad fue muy emocionante, muy bonito ver cómo se libera a las tortuguitas. Pues la verdad pues muy bonito que acá, bueno yo no soy de acá de México, que acá conserven como que eso, ¿no? Que el cuidado de los animales y que para que pues sobrevivan, ¿no? Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Vacaciones responsables en la costa. Con este llamado, autoridades estatales piden a los turistas cuidar y mantener limpias las playas del estado. Un centenar de jóvenes recogieron más de 2 toneladas de basura en el puerto de Chuburná, en la jornada denominada Limpiemos las playas. Esta actividad es parte de una instrucción de nuestro gobernador, el licenciado Mauricio Vila Dosal, quien nos ha dicho, oye, en vacaciones hay mucha gente que se mueve, ¿no? En vacaciones hay muchos yucatecos que vamos a visitar y a gozar nuestras costas, entonces es momento de trabajar en conjunto los visitantes, la gente local, la iniciativa privada y por supuesto los diversos órdenes de gobierno para poder limpiar nuestras playas, limpiar nuestros manglares, mantener nuestras costas limpias. Cada semana se realizan jornadas similares, así como limpieza de basura en las orillas de la carretera. En la zona costera ya trabajamos con los 12 municipios, con 17 localidades y en esta época, en estos 2 meses de verano, estamos trabajando más focalizadamente con el municipio de Progreso y Telchac para poder abarcar la zona donde hay más visitantes. ¿Cuánto llevamos? Llevamos 63 toneladas en zonas de manglar, 63 y media, 28 toneladas y media en las zonas de costa, literal la zona de playa, y 48 toneladas en las veras de carretera. Pidió a la sociedad tener vacaciones responsables en la costa. Necesitamos que los residuos no lleguen a las costas. Si llevo algo a la playa para pasar el día, lo regreso y lo deposito en su lugar. La jornada se realizó a iniciativa de una empresa de cerveza artesanal yucateca y la Comisión de Jóvenes de la Cámara de Comercio y Servicios Turísticos de Mérida. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. En los primeros 2 fines de semana de vacaciones fueron aceptables las ventas en las playas yucatecas porque según reportes estas se incrementaron del 10 al 50% en los establecimientos de la zona costera. Esto fue lo que informó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, Michelle Salum Francis. El inicio de la temporada de vacaciones puede catalogarse como buena de forma general, aunque las expectativas de un mayor crecimiento de derrama económica se registra en la última semana de julio y las 2 primeras de agosto, que es cuando la costa recibe a miles de visitantes. Este fin de semana se registró la afluencia en el litoral yucateco de más de 30,000 personas, concentrándose la gran mayoría, más de 15,000, en Progreso, lugar favorito de los vacacionistas locales y también de los nacionales. Y como parte de las acciones para el combate al mosquito Aedes aegypti, autoridades municipales fumigan las calles y casas de Mérida. Más de 2,000 casas de Mérida, de las 12,000 programadas, fueron abatizadas para acabar con los sitios de incubación del mosquito transmisor del dengue, chikungunya y zika. El manejo de las plagas incluye primero una fase que se llama abatizar, que se hace por las mañanas en los domicilios, donde personal nuestro y personal de la Secretaría y de algunas empresas subrogadas pasan a golpear a las casas, a pedir permiso para pasar a sus patios y tirar un polvito que se llama abate, que sirve para detener la maduración de las larvas. Como parte de esta estrategia de combate al mosquito Aedes aegypti, desde el 3 de junio inició la fumigación de la ciudad, que concluirá hasta noviembre. Y en cuanto a las kilómetros, hemos recorrido casi 1.500 kilómetros de calles, de los 14.500 que se planean hacer. La fumigación se realiza de 18 a 22 horas, cuando el mosco hembra sale a ovar, y pidió a la población su colaboración con el combate al mosquito, abriendo sus ventanas. Que abran sus ventanas, a veces cuando pasan a fumigar cierran, no deben abrir para que el líquido de la fumigación también penetre sus casas y también el efecto se fortalezca. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa.
Momento de ir a una pausa, acompáñenos, pero antes recuerde que siempre le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros, ahí la línea telefónica a su total disposición, el 940-7600, y es precisamente que la señora Leticia Domínguez desde la colonia Jesús Carranza nos marca y nos dice que siempre está muy atenta a las noticias que aquí le presentamos, que la mantiene muy bien informada de lo que sucede en nuestro estado. Nos vamos a una pausa, enseguida regresamos. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. Seguridad para todos. Con Yucatán Seguro. Vamos a reforzar la seguridad con 3.527 cámaras de vigilancia para que junto a las 2.248 actuales tengamos 5.775 en todo el estado para proteger y cuidar a todas las familias yucatecas. No podemos bajar la guardia. Trabajemos juntos para garantizar y reforzar la seguridad de cada municipio, colonia y casa de Yucatán para estar siempre un paso adelante. Trabajemos juntos por un Yucatán más seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Nada dignifica más que el trabajo. Un trabajo que te da seguridad social. Que garantiza tus derechos. Que otorga atención médica. Que garantiza la igualdad de género. Un trabajo que te permita ver por ti y por tu familia. Por eso aprobamos una reforma histórica para garantizar los derechos sociales de las y los trabajadores del hogar. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Qué gusto que siga con nosotros en Teleyucatán Te Informa. Y Lidia Nojeda tuvo la oportunidad de platicar con Ernesto Herrera Novelo. Él es el secretario de Fomento Económico. Vamos a escuchar la siguiente entrevista. Qué gusto que siga con nosotros en Teleyucatán Te Informa. Estamos muy contentos porque hoy nos acompaña hoy en vivo aquí en el estudio el licenciado Ernesto Herrera Novelo y le platico que él es el secretario de Fomento Económico de Yucatán. Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañe. Gracias por la invitación, es un gusto estar acá siempre. Tenemos un tema muy interesante y muy importante para todos los yucatecos. Tenemos nuevas y mejores inversiones para el Estado. Platíquenos de eso, por favor. Pues es una gran noticia que dio a conocer el señor gobernador Mauricio Vila Dosal hace unos días exactamente. Una inversión superior a los 18,000 millones de pesos. Se dice fácil, pero es una cantidad muy importante de dinero en donde 9 empresas están apostando por Yucatán, confiando en Yucatán y generando empleos para nuestro Estado, ¿no? Empresas tanto nacionales como locales e internacionales están invirtiendo ahora en Yucatán y la buena noticia es que continúan llegando nuevas. Hoy te puedo comentar una inversión importantísima de una empresa china que hace un joint ventures con una empresa americana para producir en Humán y en Canacín cocinas integrales de madera y de formica para exportación. Una inversión de 1.700 millones de pesos para generar 800 empleos directos y 2.400 de manera indirecta. Y sí, va a municipios que no son Mérida, que es donde el gobernador Vila Dosal se ha comprometido a generar empleos, llevar más inversión al interior del estado. Otra inversión va para Junucma, que es el caso de Crown. Crown es un parque industrial en donde estarán llegando más inversiones a ese municipio y de igual manera hablamos de inversiones del Grupo Porcícola Mexicano, Grupo Cuo, 6.500 millones de pesos invirtiendo en nuestro estado y que automáticamente esta inversión hace que empresas locales como Proteínas y Oleicos invierta 1.000 millones de pesos, como Grupo Logra 1.700 millones de pesos y también en el tema logístico muchas empresas vinculadas con la transportación de igual manera incrementarán unidades para la transportación de los productos. También tendrá impacto en esa área. También crece ese sector de manera importante y también ya hay una empresa vinculada con la medicina deportiva que va a construir un hospital aquí en Yucatán, una inversión de 800 millones de pesos, que la verdad que estamos muy contentos porque en el país no existe una clínica que se dedique a la medicina deportiva.
Entonces nos ponen el mapa en ese sector de turismo médico y también empresas y gente que esté en Centroamérica podrá recibir servicios de esa clínica que se instalará en el sector hotelero. 2 hoteles boutique por Grupo Yusef, invirtiendo 105 millones de pesos. Igual el ambiente alrededor de esta zona donde estamos, cerca de Paseo Montejo. 2 excelentes hoteles boutique se están construyendo ya, terminarán a final de año. Esa es una gran noticia para el centro de convenciones, toda la infraestructura turística que el Estado está recibiendo, ¿no? Y AirTem de México es una empresa del sector automotriz yucateca, 340 millones de pesos se está invirtiendo para poder albergar a 200 nuevos empleados de manera directa y a 600 de manera indirecta. ¿Qué están haciendo? Reconvertir el sector automotriz al sector aeroespacial. Un nuevo taller, un nuevo centro tecnológico, eso es lo que AirTem de México está invirtiendo en Humán para que más gente tenga mejores empleos, mejor pagados y que sigan contribuyendo al desarrollo económico del Estado. Y en el sector inmobiliario, un grupo regiomontano viene a invertir 5,000 millones de pesos para construir centros comerciales y casas habitación en el oriente de Mérida y en Ucú, en el municipio de Ucú. ¿Por qué? En esos lugares está creciendo la industria. Canacín recibe mucha inversión alemana, americana con Walmart, ahora la inversión china, pero también hacia la zona de Ucú, Junucmá se está desarrollando como un polo industrial importantísimo y se están generando necesidades de vivienda. Entonces, esta empresa ha visto el mapa, ha visto que Yucatán está creciendo en ese sector y viene a invertir a Yucatán 5,000 millones de pesos. Todo esto es resultado de la promoción que se le ha dado a Yucatán como un lugar para invertir, para crecer. Sí. Y todo esto, ¿cómo nos posiciona a nivel mundial? Pues mira, los viajes y la promoción que ha hecho el gobernador Vila Dosal de nuestro estado está dando frutos. Indudablemente hoy puedes ver que Yucatán es el 4º estado que está generando más empleo formal con todas las prestaciones de ley, que sigue creciendo en su economía a un 3.6, que es mucho más elevado que el doble de lo que crece la economía nacional. Y lo más importante, que seguimos teniendo como referencia un Yucatán seguro, un Yucatán que es propicio para las inversiones por su mano de obra calificada, por su protección civil en caso de desastres naturales y por la seguridad en el momento en que inviertas. O sea, la certeza jurídica sigue siendo un detonante para que Yucatán siga recibiendo inversiones de alto nivel y hoy lo vemos con este grupo de empresas que están invirtiendo pues más de 18,000 millones de pesos, generando más de 7,000 empleos directos y 24,000 indirectos, lo que nos permite continuar creciendo de una manera ordenada en nuestro estado. Pues secretario, muchísimas gracias por haber estado con nosotros arrancando la semana con toda esta información. Buenas noticias para Yucatán. Afortunadamente muy buenas noticias y gracias por la invitación. Y estudiantes de la Universidad Tecnológica Metropolitana que dirige Mauricio Cámara Leal realizaron el 4º Callejón Sur, muestra del talento del alumnado de diseño digital, tanto del área de animación como de producción audiovisual, y un espacio para consumir y aportar creatividad, así como escuchar pláticas, conferencias y concursos de alto contenido innovador. Se involucró a 2 carreras más de la institución, diseño de modas y gastronomía, que expusieron sus mejores productos. De ahí el término manifiesto creativo mixture, porque se mezcló 3 disciplinas de diseño. Gastronomía contó con un total de 10 módulos. Cada uno ofreció 3 paquetes que incluyeron una bebida cóctel y un canapé, todos inspirados en la comida de ciudades como Nueva York y Venecia. Diseño de moda, a su vez, organizó una experiencia audiovisual que combinó pasarela con videomapping y música en vivo en un Play Cool. Pausa comercial, ya regresamos con más. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Deja de vivir en la desgracia, en la miseria, en la enfermedad.
Yo rompo daños y maleficios donde otros fracasan. Yo pongo el éxito. Llama ahora mismo a los números que aparecen en pantalla y recibirás orientación concreta y eficaz completamente gratis. Bueno, estoy aburrido, ¿ne? ¿Qué haremos este verano? Bueno, no sé. Si estás aburrido, vente a vivir el mejor verano con nosotros. Tunosusa presenta el bailongo de Teleyucatán y la mejor 90.1. A partir de las 12 del día, ven a mover el botashish con Los Méndez, Banda Canec y Liberarios. Del 14 de julio al 18 de agosto, las playas vibrarán con el bailongo. No te lo puedes perder. Patrocinado por Cerveza Montejo, todo con medida. Centro Universitario República de México. Lubricantes para tu motor móvil, al Chile. Y Servicel. Ya de vuelta con más información, y si estas vacaciones visitas las piscinas comunitarias o incluso vas a algún lugar vacacional, tenga mucho cuidado de no andar descalzo. Aquí le decimos por qué. Evitar caminar descalzo, compartir los zapatos o toallas, tampoco quedarse con el traje de baño puesto ni sentarse en los bordes de la piscina, y ducharse antes y después de bañarse en la alberca. Son algunas medidas para prevenir las infecciones por hongo, que se incrementan por el calor en la temporada de verano. Siempre recomendamos que para bañarse entren con sus propias sandalias, ¿sí? Y que la toalla que utilicen, si es de cada quien lleve esa toalla, por supuesto, primero se seque todo el cuerpo y de último los pies, y tenderlo luego la toalla al sol. La dermatomicosis o tiña es la infección más común en esta temporada. Hongos es lo principal, ¿no? Los hongos comunes. Nosotros le llamamos dermatofitos porque son internacionales y están en todo país, en todos lados, no están esperando la piel adecuada. Y también algunos virus se contagian a través de las tinas. Por ejemplo, si hay un niño con mucho molusco contagioso, que es una enfermedad viral, que se parecen los moluscos a las verrugas, es posible que se transmitan directamente porque son niños que están en un espacio reducido, hay contacto de los niños, pero además el agua es un medio fácil de contagio para ellos. Con este calor que hay, haces el paraíso para los hongos: humedad y calor. El pie de atleta ocasionado por la tiña es una de las infecciones más comunes y se caracteriza por descamación, ampollas o vesículas, úlceras o zonas blanquecinas, fisuras en la piel, comezón, mal olor, incluso dolor. Afortunadamente, solo el 8% de las personas que acuden a las piscinas contraerán alguna infección ocasionada por hongos. Casi todos tenemos un sistema de defensa en nuestra propia piel que hace que lo rechacemos o no lo dejemos proliferar. Las personas con diabetes deben cuidar las zonas de calor y humedad del cuerpo para evitar la proliferación de hongos. Como son en las mujeres debajo de los senos, en los hombres en las ingles. ¿Por qué? Porque aumenta el calor y la humedad en ese sitio. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Comenzaron en el Hospital Agustín Orán las pruebas de detección de hepatitis C. Esto como parte de la campaña Hepatitis Cero que impulsan a nivel Latinoamérica los clubes rotarios. Este lunes inició en Yucatán la campaña Hepatitis Cero, la cual lleva a cabo el Club Rotary Internacional en Latinoamérica para realizar la detección de esta enfermedad, brindar tratamiento oportuno y reducir el riesgo de cáncer de hígado y cirrosis. En Yucatán estaremos trabajando del 22 al 28 de este mes, de julio. Estamos participando 11 clubes en todo Yucatán. Estamos prácticamente en las cabeceras más importantes del interior del estado, como es Motul, Valladolid, Tizimín. Estaremos en lugares también como Progreso, Chelem, Chuxulub. Las personas con factores de riesgo deben realizarse estas pruebas rápidas. Todas las personas que estén en temas de riesgo, como son el uso de agujas, que hayan tenido algún tema de uso de drogas, en algún momento hayan tenido alguna transfusión sanguínea,
si tienen tatuajes, hay cosas que ponen en vulnerabilidad a las personas, y como es una enfermedad que es asintomática, no tiene manifestaciones clínicas que puedan señalar que se tiene, y pues va dañando por el organismo internamente, ¿no? En la entidad se aplicarán 4.800 pruebas rápidas que consisten en un piquete para extraer 2 gotas de sangre y 15 minutos después se obtiene el resultado. En caso de ser positivo, se le otorga al paciente un pase gratuito para acudir a un laboratorio y obtener una prueba reconfirmatoria. En el Hospital Agustín Orán se aplicarán las pruebas rápidas hasta el miércoles. A partir del jueves se aplicarán en la Cámara de Comercio y en la Plaza Grande del miércoles al sábado. En Izamal iniciarán el 24, en Ticula el 25 y en el IMSS de Progreso se realizarán desde hoy hasta el domingo. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. La unidad médica de alta especialidad del IMSS contará con un ciclo de conferencias sobre cuidados en el parto. Empoderamiento y conciencia corporal para soltar el dolor. Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para los cuidados durante el parto y lactancia materna inmediata son temas que se abordarán durante el ciclo de conferencias Parto Digno y Respetado, que se llevará a cabo el próximo 2 de agosto a las 8 de la mañana, en el auditorio de la Unidad Médica de Alta Especialidad del IMSS. Lo que se trata con el parto digno y respetado es específicamente que la mujer entienda que el embarazo es suyo, ¿sí? El embarazo le pertenece a ella. Todo lo que viene siendo el crecimiento de su bebé, todo lo que viene la forma de nacer, la forma de la crianza que tendrá, la lactancia, es totalmente de ella, ¿sí? Pero a veces pasa que pues por falta de conocimiento, por falta de información, se pierden este tipo de nociones y se empiezan a dejar las decisiones a diferentes personas, ¿no? A veces es la familia, a veces es la mamá, la suegra, la tía, a veces es el médico o el personal que lo está atendiendo. El especialista dijo que en esta jornada de conferencias gratuitas también se abordará el contexto legal, las alternativas para el nacimiento y lo que sucede después del parto. Se trabaja mucho igual con el suelo pélvico, tenemos personal, a mí me gusta mucho que ya tenemos mucho personal específicamente capacitado, son fisioterapeutas que están entrenadas para el manejo del suelo pélvico después del parto, ¿no? Entonces eso está muy padre porque va a haber una de ellas que ya trabaja aquí en Mérida, donde puede dar muchos tips y muchas evaluaciones de cómo podemos recuperar esa fuerza en el suelo pélvico y posteriormente evitar que de repente a futuro complicaciones como incontinencia urinaria o algún tipo de prolapso de los órganos genitales, ¿no? Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Lo más emblemático del arte, monumentos que impresionan, monumentos históricos y prehispánicos, comida, bailes, artesanías y paisajes de 6 estados se incluyen en el libro Senderos de la Historia. Una mirada precisamente al patrimonio cultural del sureste que este martes a las 19 horas se presentará en el Teatro José Peón Contreras. La obra, financiada por el Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sur, al que pertenecen Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y también Yucatán, surgió de la suma de esfuerzos entre la Secretaría de Cultura Federal y los gobiernos de las entidades. Encabezará la presentación la titular de la Secretaría de la Cultura y las Artes, Erika Millet Corona, y su homólogo de Campeche, Delio Carrillo Pérez, quien también coordinó el proyecto literario. La entrada a este foro será gratuita. Momento de una pausa. Siga con nosotros. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Nada dignifica más que el trabajo. Un trabajo que te da seguridad social. Que garantiza tus derechos. Que otorga atención médica. Que garantiza la igualdad de género. Un trabajo que te permita ver por ti y por tu familia. Por eso aprobamos una reforma histórica para garantizar los derechos sociales de las y los trabajadores del hogar. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Ya está con nosotros Hermilo López Balam con toda la información en lengua maya. Mi querido Hermilo, Yutzilaka. Señora Blendi, ¿cómo estamos? Iniciando la semana con lluvia. Con lluvia, pero ya preparados. Como debe ser. Ni bola te sigue la amiga Suchiculil Tele Yucatán te informa y ambalo can yuhel tal behlatile akabilgela. Capel tukakal ukinilobo winalil julio 22 de julio ya ni con behlay. Ojalá Yucatán Mauricio Vila dos Altan upexil tunu gehelas meyahilo. Kapatak tunu kalanta lutak muktal kalanta el hetzeknakil. Uyilama uy seten uchu lobilo weitulumi Yucatán he bistaktanshel no lumi lobe. Beta upe shak alil tumenumulayil ineji ukaba encuesta de seguridad pública urbana kuchik pahau no kahil ho ichile kaho tung tushachkuilabin matu seten anda talamilob beitunu chik pahelo chentum kabati tutsel ukahil San Pedro Garza García tu kahil Nuevo León tu siamino pastor vilale balo geloba bejan unos kahil ho kuchik paha ichile kaho tu rachian hetzolalil matu yuchula 70 lamilo mahe bistunula kaho Ecatepec Tulumil Estado de México bejan Naucalpan Villahermosa Tulumil Tabasco y tel Coatzacoalcos Tulumil Veracruz telo yan 70 lamilo bige bistun o koliuchu bajo beilo le tiku katu yal beilo ulak basku yesik weitu kahil hoy un petile tu rupatu ho mak shimbal tak ak abile matu tasa talamil beseneka mak hanshik mak bintak banko biulak baso kuchik pahal helo pe batung nukan kapatak beilo ulak basile talamilo pran kumansa chile bisu kimi bal che tu la basilo en tu le bal che ba le ako ku kahak ba ichka nabilo pe no talamil kumansik le kan pata ku top oltelo bing ichka nabil tu mentushan tak 50 centímetros tamile tusku kan topo ku hok ol helo yete gutso kole ach talamilti lega hogu bimatele halka nabilo he bashak balchil upahta luchaba khant bile gutsole yanka chutu kulika chan uche khandalu uye lelete ako tu me yaba chaba malo miyanti ichishanel ka nabilo yanula baro talamilti yanwa kayo nukta ko upahta lu khango shane ak mehinta kobo lega hogu tu nutule ako tak 150 pelo yel upahta lu tsaik osten gu hokol beilo upe batu hachkana nu kalantal chenun tul ke tak 450 pelo yel upahta lu tsaik kumukikte halka nabil helo te tu weitulum Yucatán te abril taktun octubre kutukulta lu yanu top o manal 200,000 tulumehe ak chembale matu laklo kulak kusalobi ola tunga chkabedu atanta le baso heloba ulak basil te tu halka nabil chuburna takpa mago telu misto halka nabil helo ukaba limpiemos las playas le meyahil helo sokuyuchu meyahilti dosu pelemektan kahilo halka nabil kutsokoletu rachitonu utak pahalu betale bala tu kahil progreso te taltek chatak telchak tu rachkuya talu bing mako chile kinilo heloba kukata ti masku bing shimbalte halka nabil le basa kahile mau pulik balo mau kaskundik le kuchilit tuskubin ulak makobo tak patnoshan umuch kabil cámara de comercio weitukahil hoy ichilem noh meyahil helo ulak bashishan weitukahil hoy mana 2000 pelel naho tsoktunu man tsabit akte helas ich kahil ich nahilo ich tuskahakal makobo tuskuila upahtalu topol le kosol tsaisik le kohanilo dengue chikungunya etel sika 12,000 peles naho kutukultatus kumang le mako pulobets akte helas kuchi lobo kahton tu ospelu winalil junio tak noviembre utsok baletie meyahil hela las 6 tak las 10 akabu yuchle utsa ubeta le meyahil hela telu 15 le koslo ukata ti makele kana wila tukatle nukulilu halkata le tsako hek aptawotoch kapata ku yokole tsakte lo ka kimik le koslo helobo samak pati que estukate no la baso kan yo helta woyet uchikulil Tele Yucatán te informa. Hoy mi clivache. Mi querida Lenny, mañana nos veremos. Nos vemos mañana, aquí te esperamos. Llueve, truene o relampaguee. Aquí estarás presente. Estaremos. Perfecto. Hemos llegado al final de esta emisión. A nombre de Carlos Rodríguez, por supuesto, su servidora y todo este gran equipo que conforma Tele Yucatán, le agradecemos que nos haya acompañado a lo largo de esta hora. No le cambie porque ahora viene la información deportiva con los expertos Mario Peniche y Antonio Lizama. Nosotros nos vemos mañana en punto de las 8 de la noche porque las noticias no se detienen. Que descanse. Nada dignifica más que el trabajo. Un trabajo que te da seguridad social.
que garantiza tus derechos. Que otorga atención médica. Que garantiza la igualdad de género. Un trabajo que te permita ver por ti y por tu familia. Por eso aprobamos una reforma histórica para garantizar los derechos sociales de las y los trabajadores del hogar. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de Protección Civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos desde el estudio ARE Teleyucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Teleyucatán Te Informa. Hoy vamos a estar hablando acerca del tenis de mesa y es que la selección nacional que va a representar a México en los Juegos Panamericanos desde el pasado día 18 sostiene un campamento de 10 días en esta ciudad. Le daremos todos los detalles. En el béisbol de la Liga Mexicana, un fin de semana de muchos movimientos en la cueva y es que Luis Carlos Rivera el sábado por la mañana, como oportunamente le dimos a conocer en Garra Melenuda, dejó de ser el manager de los Leones. Jerónimo Gil, quien estaba desempeñándose como coach de la organización, asumió de forma interina lo que viene siendo el timón del equipo yucateco. No obstante de haber iniciado con una victoria el sábado, ayer perdieron 3-2 ante los Piratas de Campeche y los Leones sufrieron su segunda derrota en series afrontadas en esta segunda vuelta. Le tendremos el resumen del juego de ayer en el Cuculcán. En información del fútbol, 3 selecciones yucatecas van a representar al estado a partir de mañana en el Nacional de Fútbol categoría sub-12 en Campeche. Otro equipo que va a representar a Yucatán pero en un evento internacional es en el béisbol. Se trata del torneo internacional de béisbol en Miami, Florida, donde 5 jóvenes se van a estar agrupando con peloteros norteamericanos bajo el nombre de Tigres de Yucatán. Esto es por 6º año consecutivo. 5 serán los representantes del estado y de esto nos va a hablar Carla Saidén, quien es la coordinadora del equipo de los Tigres. De esto y mucho más estaremos hablando y como siempre el gusto de compartir micrófonos con mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Correcto, mi estimado Mario, así es. Muy buenas noches, ya listos con toda la información de este día, el lunes 22 de julio, y por cierto, a pesar de las fuertes lluvias que dieron sábado y domingo, pues bueno, se pudo desarrollar el béisbol, el rey de los deportes, y los Leones, bueno, tuvieron allá su actuación en el Parque Cuculcán. Rapidito, vámonos con nuestras vías de comunicación, el teléfono 940-7600, redes sociales, primero en Twitter en @deportesteleyuc, después en el Facebook nos puede buscar como de @deportesteleyucatán para que se pueda comunicar con nosotros. Y es que retomando el béisbol, realmente el partido de ayer en el Cuculcán pues fue dentro del marco del Día del Perro, fue pues mucha actividad de mascotas por primera vez en el Cuculcán. Digo, siempre hay 2 canes que están ahí vigilando y resguardando el Parque Cuculcán, a veces incluso en partidos se han metido al terreno de juego, sí, pero ayer fueron los invitados especiales. Correcto. Y la gente respondió llevando a su mascota. Así es, bueno, la gente, pues, primera ocasión que se da en el Parque Cuculcán esta situación, llevó a sus mascotas, implementa Liga Mexicana, así es. Y bueno, la gente contenta, los animalitos creo que también contentos. No sé si habrán entendido tanto del béisbol, a lo mejor entienden más que algunos que por allá, pero bueno, finalmente fue pues una tarde pues bastante buena para los aficionados, no para los Leones que ganaron mis Piratas. Pero bueno, vamos a ver entonces cómo vienen ahora los melenudos que primero van a Tabasco y después devuelven la visita a los Piratas en Campeche. Ya lo dijo, queda grabado mis Piratas. Luego dice que tiene el corazón dividido, pero bueno, así salen a relucir las situaciones y los equipos favoritos, las preferencias. Vamos a la primera nota y es del tenis de mesa. Y es que desde el pasado día 18 entrena en esta ciudad en un campamento la selección mexicana que va a representar al país en los próximos Juegos Panamericanos. El reporte.
La Selección Nacional de Tenis de Mesa, que participará en los próximos Juegos Panamericanos de Lima, Perú, sostiene desde el pasado 18 de julio en esta ciudad un campamento de 10 días, mismo que, según destacó el entrenador nacional Osmani Caquibal, busca aprovechar las similitudes de clima y altura de Mérida con la sede de la justa internacional. Nosotros tomamos la decisión de llegar a Mérida. En Lima vamos a jugar al nivel del mar. Vamos a tener aproximadamente 105, 110 metros sobre el nivel del mar. Y venimos a Mérida precisamente por eso, un estado que está al nivel del mar, además de la buena cantidad de jugadores que tiene, que pueden servirnos como sparring, apoyando la preparación de nuestros muchachos. Sumado a eso, como decía anteriormente, los resultados que tiene Mérida, no solamente en la categoría juvenil, que acaban de ser campeones de la Olimpiada Nacional, también son campeones de primera fuerza. La delegación mexicana de tenis de mesa está integrada por 8 personas, 6 jugadores, 3 de la rama femenil y 3 más de la varonil, además de 2 entrenadores. Los tenimesistas yucatecos Ricardo Villa y Miguel Lara forman parte del seleccionado nacional. La selección tiene 6 integrantes, 2 entrenadores, o sea, son 3 niñas y 3 niños, más 2 entrenadores, y nosotros llegamos el día 18 acá a Mérida y vamos a estar trabajando hasta el día 28 y ya el 29 nos vamos a México para salir para Lima. En su intervención, Valerio Lara, presidente de la Asociación Yucateca, puntualizó que este campamento motivará a los deportistas locales para mejorar su técnica y nivel de competencia. La selección estará en Mérida hasta el 28 de julio y a partir del día 31 iniciarán su participación en los Juegos Panamericanos. Bueno, regresando al Rey de los Deportes, los Leones pierden en casa con los Piratas de Campeche, 3-2 quedó el marcador. Los Leones de Yucatán perdieron ayer su segunda serie de la segunda vuelta de la actual campaña al caer 3-2 contra los Piratas de Campeche en el Parque Cuculcán. Oportuno ataque de 3 carreras en la 9ª entrada le dio la vuelta al marcador y de paso a los filibusteros la victoria en esta serie. Yucatán ganaba 2-0 desde el segundo capítulo, pero en el 9º acto y contra las serpentinas del relevista y derrotado Josh Luque, el pirata Jay Austin pegó cuadrangular con un compañero en base para empatar el marcador 2-2. Todavía Jason Atondo conectó triple y anotó con elevado de sacrificio de Fernando, que le dio del Galeón la victoria. Por las Fieras abrió el dominicano César Valdés, quien lanzó 8 entradas, en las que también colgó 8 argollas y ponchó a un total de 9 enemigos. Ganó el relevista Francisco Aro en labor de 1 entrada. Las Fieras saldrán de gira a partir de este martes. Primero visitarán a los Olmecas de Tabasco y posteriormente devolverán la visita a los Piratas en Campeche. Vámonos al fútbol, y es que a partir de mañana en Campeche arranca el Nacional categoría sub-12. Yucatán estará representado con 3 equipos. Aquí la presentación. Con un total de 3 selecciones, Yucatán participará a partir de mañana martes en la ciudad de Campeche en el Nacional de Fútbol categoría sub-12. Según lo dio a conocer esta mañana en conferencia de prensa Manuel Martín Medina, presidente de la FEJAC. Realmente estamos muy contentos porque pues este año el sureste nos ha favorecido la Federación Mexicana para tener varios eventos nacionales. Ya tuvimos el sub-6, tuvimos el sub-9 en Cancún y pues ahora esta semana tenemos el sub-12, lo que es el estado de Campeche. En este de Campeche pues vamos a enviar 3 selecciones, una que emana de la Liga Marcelino Champañac, otra de la Juan N. Cuevas y otra de la Eric Díaz, en la cual su base se encuentra en el municipio de Valladolid. Hasta el momento, en el Nacional de Fútbol Sub-12 hay 31 equipos inscritos y aún cuando no hay un antecedente directo de algún campeonato obtenido en esta categoría, se espera que alguna de las selecciones yucatecas pueda subir al podium.
Realmente los equipos del norte siempre vienen muy fuertes, lo que es Michoacán, lo que es la Ciudad de México, lo que es Baja California, lo que es Sonora, Tamaulipas, Sinaloa, son selecciones que van muy bien formadas. Pero en esas categorías no hay nada escrito, o sea, lo podemos ver en el campeonato sub-9 que hubo en Cancún, que llegamos a la final perdiendo 2-0 para el equipo de Baja California Norte, un equipo muy bien formado, pero los chicos pues hicieron un buen trabajo en ese torneo. Entonces no hay nada escrito en esas categorías, yo creo que los muchachos se han preparado bien y eso pues nos da una confianza de que sí pueden hacer un buen trabajo. De los 3 equipos que representan Yucatán, fueron presentados y son las selecciones de las ligas Juan N. Cuevas y de la Marcelino Champagnat, mismas que estarán dirigidos por Luis Canto y Josué May. Bueno, y volviendo al rey de los deportes, hoy se presentó el Club Tigres, que por 6º año viajará a Miami a un torneo internacional de béisbol. Por 6º año consecutivo, el Club de Béisbol Infantil y Juvenil Tigres de Yucatán participará en el torneo internacional de béisbol World Baseball Foundation, que se realizará del 27 de julio al 3 de agosto en Miami, en los Estados Unidos, informó Carla Saidén Cervera, representante del conjunto felino. Esta vez solo van 5 muchachos de la categoría de 16 años y nos vamos a completar con otro equipo, con otros muchachos de Miami. Y ahí van a fusionarse y pues va a ser una muy bonita experiencia, porque pues sabemos el nivel que tienen, ¿no? También los que son del torneo de las academias de Miami. Este mediodía en conferencia de prensa, Carla Saidén Cervera aseguró que en esta ocasión el Club Tigres participará con un equipo de la categoría de 16 años, quienes se fusionarán con jugadores de las academias de Miami. Cada torneo, te digo, o sea, es diferente para mí, o sea, te digo, son experiencias que vas teniendo con los muchachos y ves la calidad que tenemos y que Tigres de Yucatán pues ya tiene un nombre. Por último, los jóvenes recibieron sus uniformes para este torneo, en el que también participan academias de otros estados de la República Mexicana, así como de Puerto Rico, Panamá, República Dominicana, Venezuela, entre otros. Suerte para estos 5 jóvenes que van a estar agrupados con el equipo de los Tigres de Yucatán, categoría 16 años. Además hay un jovencito de 12 años. Él va a integrarse a un equipo norteamericano. Este evento que bueno pues se va a desarrollar la próxima semana en Miami, Florida. Y de esta forma estamos llegando a la parte final. A nombre de todo el equipo, ¿algo más, señor Lizama? Vámonos, nos vemos mañana martes, a cenar, así es, antes que empiece la lluvia. 3:45 de la tarde, 8:45 de la noche. Usted tiene una cita con nosotros en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Muchas gracias. Muy buenas noches. Hermanos civilizados, les habla el maestro Itzel. Todos los días presentando mi programa a las 9 de la mañana. Amarres de amor, limpias espirituales. Le regreso a ser amado, doblegado, arrodillado y suplicando perdón. Nos vemos todos los días a las 9 de la mañana y usted paga cuando vea los resultados.